Hoy vamos a aprender a resolver ecuaciones de segundo grado incompletas, en las que c es igual a 0. Pues bien, para resolver este tipo de ecuaciones necesitamos saber en primer lugar cómo se saca factor común. Veamos algunos ejemplos. Si nosotros tenemos x por x más 7, aquí lo que estamos haciendo es multiplicando el monomio x por el polinomio x más 7. Pues bien, sabemos que tenemos que multiplicar x por x y x más 7. Eso nos daría x por x vale x cuadrado y x por 7 nos da más 7x. Si tenemos x por x menos 3, obtendríamos, al realizar esta multiplicación, al multiplicar x por x sería x cuadrado y al multiplicar x por menos 3 obtenemos menos 3x. Con esto lo que estamos haciendo es multiplicación de un monomio, en este caso x, por un polinomio, x más 7 o x menos 3. Sacar factor común es el proceso inverso, es decir, a partir de esta expresión nosotros queremos tener esta de aquí, es decir, ponerla como una multiplicación de dos factores. Uno sería x y el otro sería x más 7. A partir de esta expresión yo quiero obtener esta de aquí, como veis, como producto de dos factores, de x y de x menos 3. Pues bien, veamos cómo hacemos esto. Si nosotros tenemos una expresión como esta, x cuadrado más 5x, nosotros esta expresión la podemos poner de la siguiente forma. X cuadrado sabemos que es x por x. Y luego tendríamos más 5x. Como vemos, en esta parte y en esta tenemos algunos elementos que son comunes. Aquí tenemos x y aquí también tenemos x. Se repiten en ambas partes. Esto sería el factor común. Por lo tanto, podríamos escribir que esto es igual a x, a esa parte que se está repitiendo, por x más 5. ¿Y por qué escribo x más 5? Pues porque aquí tendríamos x y aquí tendríamos el 5. Bueno, esto es un poquito complicado al principio, por eso me gustaría poner otro ejemplo. Si yo tengo ahora x cuadrado menos 4x, sabemos que esto lo podemos descomponer como x cuadrado sería x por x menos 4x. Y buscamos la parte que se repite en ambos. Aquí tenemos x y aquí también tenemos x. Se está repitiendo. Pues nosotros escribiríamos nuestro resultado como x por, y ahora tendremos que escribir la parte esta de aquí, x y x menos 4. De tal forma que tendríamos aquí entre paréntesis x menos 4. Es recomendable, sobre todo al principio que sacamos factor común, comprobar que efectivamente esto está realizado correctamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy bien. Si yo multiplico x por x, obtendría x cuadrado. Y si multiplico x por más 5, obtendríamos 5x. Por lo tanto, es correcto. Aquí, en este segundo caso, multiplicamos x por x, sería x cuadrado. Y x por menos 4, obtendríamos menos 4x. Por lo tanto, hemos sacado factor común de forma correcta. Vamos a utilizar ahora esta herramienta para resolver ecuaciones de segundo grado incompletas, en las que c es igual a 0.
Pues aquí tenemos dos ecuaciones de segundo grado incompletas, en las que c es igual a 0. En estas ecuaciones, como vemos, tenemos término en x cuadrado, término en x, pero no tenemos término independiente, es decir, no tenemos un número. Aquí pasa lo mismo, tenemos el término en x cuadrado, tenemos un término en x, pero no tenemos número. Pues bien, el primer paso sería sacar factor común. Entonces, en esta primera, en x cuadrado menos 10x igual a 0, el x cuadrado lo podemos escribir como x por x. Y luego tenemos menos 10x igual a 0. La parte que se repite sería aquí tenemos x y aquí tenemos x. Esto se está repitiendo. Por lo tanto, tenemos que escribir x por, y entre paréntesis debemos escribir lo que no se repite, es decir, aquí tenemos x y aquí menos 10. Sería x menos 10. Y todo esto igual a 0. Bien, como observamos, tenemos una multiplicación de x por x menos 10. Y está igualada a 0. ¿Cuándo una multiplicación es igual a 0? Pues cuando uno de esos factores es igual a 0. Es decir, cuando x es igual a 0 o cuando x menos 10 es igual a 0. Pues entonces podemos escribir que este resultado es igual a 0 cuando x es igual a 0 o cuando x menos 10 es igual a 0. Que resolviendo esta ecuación de primer grado, que es muy facilita, obtendríamos que la x es igual a 10. Observando que tenemos dos soluciones, x igual a 0 y x igual a 10. Veamos el segundo ejemplo. Aquí tenemos 3x cuadrado más 12x igual a 0. Lo primero, sacamos factor común. Podríamos escribir 3 por x más 12x igual a 0. Como vemos, aquí tenemos la x y la x que se repite. Por lo tanto, podemos escribir x por, abrimos paréntesis, y dentro del paréntesis tendremos que escribir lo que no se repite, el 3x, y luego más 12. Y todo esto igual a 0. Obtenemos lo mismo. Como veis, es una multiplicación de x por 3x más 12, igualada a 0. ¿Y cuándo una multiplicación es igual a 0? Pues cuando uno de esos factores es igual a 0, es decir, cuando la x es igual a 0 o cuando 3x más 12 es igual a 0. Esta es una ecuación de primer grado bastante fácil y la resolvemos con 3x es igual a menos 12 y la x vale menos 12 entre 3, que es igual a menos 4. Y obtenemos dos soluciones, x igual a 0 y x igual a menos 4. Bien, es importante señalar que en este tipo de ecuaciones, como observamos en estos dos ejemplos, siempre vamos a obtener la solución x igual a 0. X igual a 0. Y la otra solución pues será un número. En este caso aquí sería un 10 y aquí menos 4.